Muy bien. Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús y mis amigos que ya forman parte de este su canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Así que te doy la cordial bienvenida a esta su plataforma de YouTube de nuestro querido amigo y pastor Eduardo Gutiérrez para poder presenciar un debate que va a estar muy interesante. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los dones espirituales. Así es, ¿están vigentes algunos dones espirituales? ¿Ya no están vigentes? ¿Cesacionismo? ¿Continuismo? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo algunas posiciones doctrinales, tanto desde el punto de vista continuista como desde el punto de vista cesacionista, acerca de los dones espirituales. Y para ello tenemos a dos exponentes que me están acompañando en esta sala que estarán dialogando sobre este tema muy importante. Bueno, antes de comenzar con este debate me presento. Mi nombre es Joel Moody, soy de la ciudad de Lima, en la República del Perú, y es para mí un gozo y un placer moderar este diálogo debate entre mis dos hermanos en la fe, tanto el pastor Eduardo Gutiérrez como mi hermano y compatriota Jaime Supo Puma. Así que bueno, voy a darles la bienvenida a ellos y pues darles la oportunidad que se puedan presentar para ya dar inicio a este debate. Así que sin más preámbulos, ya le cedo la palabra al pastor Eduardo Gutiérrez o a Jaime Supo, quien va a iniciar este debate para que se pueda presentar. Jaime, preséntate, mi estimado, adelante. Muy buenas noches con todos ustedes, aquí de Reflexiones del Pastor.com. Es un gusto estar aquí y muchas gracias a nuestro hermano Joel por ser parte de moderarnos este debate, y también al señor Eduardo por la invitación que me hizo para que este debate sea posible, y espero que sea el público quien saque sus propias conclusiones. Entonces nuevamente también les hago una invitación para que puedan verlo, si es posible, en el canal del hermano Salvador, en el apologista Salvador Barragán, y puedan suscribirse a ese canal, y también a mi canal personal, que es un canal como un noticiero que se llama reflexionesdelpatito.com. Entonces muchas gracias para cada uno de ustedes. Ok, bueno, perfecto. Gracias, Jaime, por su tiempo de presentación y por también darse a conocer para que lo podamos conocer un poquito más, mi estimado hermano. Bueno, a continuación le cedo ya la palabra también al pastor Eduardo Gutiérrez, conocido ya nuestro pastor, para que también se pueda presentar. Adelante, pastor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Si alguien no me conoce, aunque este debate se está realizando en mi canal en YouTube, Reflexiones del Pastor. Si alguien no me conoce o si he subido en otro canal, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico. Puedes buscarme en todas las redes sociales como Pastor Eduardo Gutiérrez, Reflexiones del Pastor. Y hoy voy a estar defendiendo la doctrina bíblica del continuismo, es decir, de que el Espíritu Santo sigue obrando no solo en la iglesia, sino a través de ella como un instrumento de él, ¿verdad? Para edificar y para también alcanzar a los perdidos. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, pastor Eduardo Gutiérrez, y a ambos panelistas por haberse presentado. Y bueno, antes ya de dar inicio a esta transmisión, vamos a brindarles al público y a nuestra audiencia cuál va a ser el formato de este debate o diálogo sobre los dones espirituales. Bueno, el formato es el siguiente. Cada exponente va a tener la oportunidad de exponer y defender sus argumentos a favor o en contra de la vigencia de los dones espirituales en un plazo máximo de 15 minutos. Así es, cada exponente tendrá 15 minutos para decirnos si los dones espirituales están vigentes o si ya han cesado. Finalizado ello, vamos a dar inicio a un bloque de 5 tiempos de 5 minutos para cada exponente.
Así es, finalizado este bloque de 5 minutos para cada uno, ya estaríamos dando por finalizado este diálogo o debate y cediéndoles también la oportunidad para que cada exponente se pueda despedir. Así que, mi estimado hermano y amigo que nos estás viendo en esta oportunidad, por favor, suscríbete a tu plataforma de YouTube de reflexionesdelpastor.com, dale like, activa la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Comparte, por favor, comparte en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, por favor, comparte esta transmisión para que pueda llegar a los diferentes rincones de este mundo. Así que antes de comenzar, quiero saludar a los que nos están siguiendo en el chat. Un saludo especial a Luz 93.5 FM Carlos López, a Canal Apostólico y Profético León de Judá, a nuestra hermana Marta, que Dios le bendiga, a Manuel Solís, a Manuel Argueta, a Neibut, ahí creo que es digital, a Atena JS, a Carlos Jesús Alicea, Domingo Miguel, Claudia Berenice, a Pedro Ramírez, Domingo Miguel, y a todos los hermanos que nos están siguiendo, a Ruth Madera, Eduardo CM, El Purgatorio no existe y el infierno es real, Cele García, Saúl Nax, María Torres, David Carrizo, que Dios les bendiga en gran manera. Así que bienvenidos a esta transmisión. Y damos ya inicio a este debate interesante sobre los dones espirituales. ¿Están vigentes o ya cesaron? Hoy vamos a escuchar los argumentos por parte de cada exponente. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra al hermano reformado Jaime Supo Puma, quien va a iniciar con sus primeros 15 minutos de exposición. Adelante, Jaime, con tus 15 minutos. 15 minutos. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar rápidamente yéndonos hacia la reforma. Estoy sin Biblia por el hecho de que voy a presentar históricamente, en primer lugar, históricamente los primeros en llamarse evangélicos fueron los reformados. Históricamente los primeros en llamarse cristianos fue en el pueblo de Antioquía. Pero históricamente los primeros en llamarse evangélicos fueron los reformados. Históricamente los primeros en plantear el punto de la sola escritura fueron los reformados. Históricamente los 5 puntos que nosotros conocemos hoy en día como de la teología evangélica fueron teología reformada. Ahora, históricamente todos los padres de la reforma y los padres pre-reforma estaban a favor mío. Pero no solo a favor mío, sino que todos ellos concordaban que el continuismo estaba en contra de la sola escritura. Este es el punto que yo voy a abordar durante esta tarde. En otras palabras, lo que voy a demostrar es que el continuismo versus la sola escritura. Vamos a poner históricamente. En el catecismo, en el numeral 78 y 79, que por cierto Eduardo Gutiérrez va a estar defendiendo, dice que Dios sigue hablando y que Dios sigue manifestándose hoy. Esto en respuesta a la confesión de Augsburgo, a la confesión de la sola escritura. Ahora seguro mi oponente va a decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la sola escritura, pero históricamente los primeros en formular la sola escritura fuimos los reformados. En otras palabras, si Eduardo Gutiérrez aprueba el continuismo, entonces no es sola escritura. O sea, es una sola escritura espuria. Es una sola escritura de dudosa procedencia. Ahora, ¿de dónde yo baso? Yo puedo mencionar a todos los padres de la iglesia y los padres reformados acerca de este punto. Pero ¿cuál fue el punto de controversia? Cuando Lutero estaba debatiendo con Roma, Roma le dijo esto a Lutero. Muy bien, tú dices que eres sola escritura, pero nosotros, dentro de nuestra historia, tenemos milagros, tenemos revelaciones, tenemos concilios, tenemos esto y tenemos lo otro, y por lo tanto, la vigencia de los dones avala nuestra doctrina. Ahora, Lutero, ¿puedes decirme dónde están tus señales? ¿Dónde están tus dones? ¿Dónde están tus milagros? Porque nosotros tenemos. No vas a dudar de Santa Ana.
no vas a dudar de Santa Mónica, no vas a dudar, etcétera, etcétera. No vas a dudar de las advocaciones, no vas a dudar. Y Pablo, y mejor dicho, Lutero frente a esto, se paró y dijo, yo tengo un mejor testimonio, el cual es las Escrituras. No miré por las revelaciones, no miré por los sueños, porque aún dentro de la misma Escritura estaba indicando que las revelaciones, los sueños, los milagros extraordinarios, ¿qué cosa? Era para avalar la palabra de Dios. Por lo tanto, Lutero en este momento no tenía con qué avalar la palabra de Dios. O sea que Roma sí tenía cómo avalar la palabra de Dios, porque ellos decían que tenían los milagros y tenían los sueños. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué va en contra de la sola Escritura? ¿Qué es lo que utilizó Lutero para refutar a Roma? Y yo lo voy a utilizar para refutar a Eduardo Gutiérrez. Porque Roma y Eduardo Gutiérrez creen lo mismo. Y no es una falacia de la asociación, porque tristemente están creyendo lo mismo. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 4? Vamos a ir a la Biblia. No vamos a ir a algo memorizado o algo escrito para luego poder leerlo, sino que vamos a ir a las Escrituras y lo vamos a leer. ¿Qué es lo que nos está diciendo en Hebreos 2? Dice, Hebreos 2:3, ¿cómo desde el 2:1? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra, aquí nuevamente, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está hablando de la palabra, no está hablando acerca de los sueños, de los milagros, etcétera, etcétera. Pero va a haber un aval para decir que la tradición oral era avalada por los milagros. Vamos a ver, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, aquí la tradición oral, la transmisión oral, sí dice, ¿qué es lo que dice? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo fue confirmado esto? Me gustaría que active su cámara, por favor. ¿Cómo es? Detengan el tiempo, porque no voy a continuar si es que no activa su cámara. Necesito buscar un poco de agua. Ok, esperamos entonces, pastor. No se preocupe, le voy a detener el tiempo a Jaime. No se preocupe, vamos a esperar. Vamos a esperar a que el pastor regrese. Sin embargo, vamos a enviar saludos especiales aprovechando este tiempo de para. Un saludo para Natalie, que nos está siguiendo en el chat. Para servicio de oración, nuestra amada hermana Maite Gutiérrez, que Dios le bendiga. A Alejo Toledo, a nuestro hermano Isaac Fuentes, bendiciones. A José Daniel Choque Muñoca, Carlos Jesús Alicea, Feliciano del Valle, a Rubén Shepro 2019, y bueno, a todos los hermanos, creo que ya les envié saludos a algunos. Bueno, que Dios les bendiga. A Azucena Cardona, Cele García, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están siguiendo en esta transmisión especial. A Jorge Encomenderos, por favor, te pido que compartas esta transmisión para que podamos verlos todos. Muy bien, entonces continuamos con la transmisión. Adelante, Jaime, tienes tu tiempo a partir de ahora. Continuando entonces con lo que estaba explicando. Porque si la palabra, nuevamente, dicha por los ángeles, fue firme, y luego nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Pero ¿cómo fue confirmada esta palabra? Testificado Dios juntamente con ellos, con tres cosas aquí importantes. ¿Cómo testificaba la palabra de Dios? Con señales, prodigios y diversos milagros. Tres cosas, con señales, prodigios y diversos milagros. Con tres cosas se testificaba la palabra. O sea que para que la tradición oral fuese aceptada por el pueblo, los que la traían tenían que tener tres cosas.
tenían que tener señales, prodigios y milagros. 3 cosas muy importantes: señales, prodigios y milagros. Lo que ahora Eduardo Gutiérrez va a decir es que siguen habiendo señales, siguen habiendo prodigios, siguen habiendo diversos milagros, pero estos no avalan nada. Si la misma escritura a mí me está diciendo que es para avalar la tradición oral, o sea que están vigentes, ¿qué cosa? Los señales, los milagros, los prodigios, y no está vigente la tradición oral. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otro modo, si están vigentes, por lo tanto, yo tendría que aceptar la tradición oral. ¿Por qué? Porque están afirmando. O sea que estaría cumpliendo con la escritura. Si la escritura misma a mí me está diciendo, tienen que cumplirse 3 cosas para que lo que ha dicho algún profeta, porque lo que ha dicho alguien sea completamente verídico, que ha salido de mí, tienen que cumplirse 3 cosas. Tiene que hacer señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, si viene si viene el creador de los testigos de nadie y me dice, bueno, yo tuve revelación de Dios, yo no le voy a creer. Pero si me dice, aquí está el aval, mira, te hago un milagro, te hago una señal, voy a hablar en lenguas, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Qué me está diciendo? Me está comprobando que lo que él está diciendo está avalado por los prodigios y señales. Lo voy a poner de otro modo. Cuando Moisés va a ir al pueblo de Israel, ¿qué es lo que dice? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Y él dice, ¿no? Dirás, me ha enviado, yo soy el que soy. Pero ¿cuál será la señal? Y entonces Dios le dice, mete y saca con lepra. Lo mete y lo saca sin lepra. Lo mete y lo saca con lepra. Esta era la señal. Su vara que se convertía en esto era una señal. Por lo tanto, la palabra que Dios estaba enviando era, ¿qué cosa? Era confirmada. ¿Por qué? Por los milagros, por los señales y los prodigios. Por lo tanto, en consecuencia, si los milagros, señales y prodigios, diversas lenguas, están completamente hoy en día vigentes, la tradición oral debe estar vigente. La tradición oral debe estar vigente. Por lo tanto, ya no serían sola escritura. ¿Por qué? Porque yo podría ir a alguien que haya dicho algo y por lo tanto, como Carlos Acutis ahora ya tiene en su video de YouTube 10 milagros, 10 top, ¿no? El top 10 de milagros de Carlos Acutis. Por lo tanto, lo que haya dicho Carlos Acutis, basado en que, un ejemplo, Carlos Acutis había dicho de que la Eucaristía, ¿qué cosa era? Era su camino, ¿no? Era su carretera, ¿a dónde? Hacia el cielo. Por lo tanto, si Carlos Acutis tiene milagros, tiene señales y prodigios, tengo que creerle. No solo tengo que creerle a alguien por ser evangélico, sino que él está confirmando lo que él ha dicho. Él está confirmando. ¿Por qué? Por medio de señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, lo que concluyeron los reformadores es que no hay un cesacionismo. Si la palabra de Dios transmitida oralmente ha cesado, las maneras de confirmarla también han cesado. Nuevamente, si la palabra de la transmisión oral ha cesado, nuevamente los modos de confirmarla también han cesado. Porque de otro modo, entonces, ¿cuál sería su objetivo? Si su mismo objetivo, lo que la misma escritura me está diciendo es que es para avalar la palabra de Dios. Y nuevamente, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 1.2. ¿Qué es lo que me dice Hebreos 1.2? Ya sería bastante tonto, hasta bastante ridículo irme en contra de este razonamiento. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo.
Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? No sé quién sea el escritor a los hebreos. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Pedro, algunos dicen que es una carta anónima o son homilías anónimas, pero está dejando bastante en claro que en otro tiempo la transmisión era así y las maneras de avalarse eran así. Lo que está diciendo aquí, en el 1 está diciendo, la manera de poder avalar era esto. Por eso es que Jesucristo necesitaba hacer milagros. ¿Por qué? Porque Él había traído la palabra de Dios. ¿Por qué los apóstoles necesitaban hacer milagros? Porque ellos también nos traían palabra de Dios. Por lo tanto, los únicos autorizados para hacer milagros, señales y prodigios y hablar diversas lenguas, ¿quiénes eran? Los apóstoles. En conclusión, la risa santa de Gigi Ávila y la risa santa de Cash Luna no son parte del continuismo. Nuevamente, la risa santa de Gigi Ávila, la risa santa de Cash Luna, las profecías nuevas, etcétera, etcétera, los diversos milagros que se han hecho hoy en día no son verídicas. Ahora vamos a comprobar algo más interesante. Vamos a Hechos 2:43. ¿Qué nos dice Hechos 2:43? ¿Para quién eran estos dones? Porque nuevamente, si esto sigue vigente hoy, tenemos que aceptar la sucesión apostólica jerárquica tradicional de la Iglesia Católica. Y lo diré por qué. Es que el problema es que no nos hemos puesto a estudiar la sola escritura, no nos hemos puesto a estudiar qué creen los católicos, en qué punto pueden atacarnos a nosotros. Simplemente defendemos lo que creemos que es. Entonces vamos, ¿qué es lo que nos dice Hechos 2:42? Vamos rápidamente. Hechos 2:42. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Así que los que recibieron su palabra, aquí nuevamente hablando de su palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas señales y maravillas eran hechos por los apóstoles, ¿para qué? Para afirmar la palabra. Nuevamente, están completamente ligados la palabra y los señales, milagros y prodigios. Por lo tanto, si alguien hoy en día hace un milagro, es porque está trayendo palabra de Dios, está trayendo una revelación nueva. Y esto es bastante inadmisible teológicamente. El problema es que hay suposiciones, y no hacemos teología basado en las suposiciones, sino que hacemos teología basado en las escrituras. ¿Acabó mi tiempo? ¿O cuánto me falta? 15 minutos. Sí, acabó. Sí. Muy bien, perfecto. Gracias, mi estimado Jaime, por tu tiempo de exposición. Has cumplido tus 15 minutos exacto. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. A continuación ya le cedo también ya la palabra al pastor Eduardo Gutiérrez para que también nos pueda dar sus primeros 15 minutos. Antes que... Sí, no comiences el tiempo todavía. No me avises cuando se esté acabando. Yo tengo el cronómetro aquí. ¿Ok? Sí, pero si me paso, entonces perfecto. Sí. Ok, entonces, pastor. Dime cuándo lo enciendo. Ok, entonces, pastor. A partir de ahora... 15 minutos. Adelante. 15 minutos. Ok. Bueno, comencemos. El cesacionismo es una idea loca que apareció con fuerza después de la Reforma. Por el contrario, la historia prueba abundantemente que el continuismo es la doctrina ortodoxa. Por ejemplo, la Didache dice, en el año 80 al 100, dice, sin embargo, no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, sino que el que tiene las costumbres del Señor. El pastor de Hermas, el cual es una revelación profética y uno de los libros de mayor autoridad dentro de la patrística, dice, así pondrás a prueba al profeta y al falso profeta. Entonces el ángel del espíritu profético que está con el hombre llena a y siendo lleno del espíritu habla a la multitud según el Señor quiere. Ireneo, obispo de León,
Dice también nosotros hemos oído hermanos en la iglesia que tienen el don de la profecía y hablan en todas las lenguas por el Espíritu. Eso está en contra de los herejes, libro 6:1. También él escribió, según la gracia de él han recibido, unos realmente expulsan los demonios, de modo que los mismos librados de los espíritus aceptan la fe y entran en la iglesia. Otros conocen lo que ha de pasar y reciben visiones y palabras proféticas. Otros curan las enfermedades por la imposición de las manos y devuelven la salud. Y como arriba hemos dicho, algunos muertos han resucitado y vivido entre nosotros por varios años. Contra los herejes, y aquí estoy contra los herejes también, libro 2, 32, 3, 4 y 5. Habiendo dejado claro que existen abundantes citas a favor de la continuidad de los dones, queda probado que la iglesia primitiva los creía, y lo que hoy defiende mi oponente es herético. Vayamos a la Biblia para analizar por qué los cristianos primitivos eran continuistas y no cesacionistas. Hagamos diferencia entre revelación a la iglesia y dones del Espíritu Santo. Sin duda mi oponente levantará el espantapájaro de decir que la revelación acabó cuando se cerró el canon con el Apocalipsis. Nadie que estudie honestamente la Biblia podría confundir la revelación a la iglesia, al pueblo de Dios y los dones. Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos que la revelación y los dones van en paralelo y no son las mismas cosas. En el tiempo de Elías existían muchos otros profetas. Lean Segunda de Reyes 2:3, asimismo que en la época de Samuel y de cada gran profeta. Estos pequeños profetas que tenían el don no estaban para traer revelación al pueblo, sino para edificar. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. La revelación venía a través de los apóstoles, pero existían miles de pequeños profetas que traían edificación al pueblo. Jamás ha sido labor de los que tienen dones intervenir en la revelación de Dios a la iglesia, porque para esto Dios tiene instrumentos especiales. Pablo deja claro que los dones no pertenecen a la revelación, sino que son para la edificación de la iglesia local. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:26 dice, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Habiendo dejado claro que los dones no son para revelación y por lo tanto habiendo acabado la revelación, los dones no acaban con ella, pregunto a mi oponente y espero que responda, ¿la edificación de la iglesia también terminó? Y si no terminó, entonces la iglesia del primer siglo era edificada de una forma diferente a la iglesia del siglo XXI. Mi oponente levantará el espantapájaro de momento válido. Porque aún aquella iglesia creía que la revelación que ellos contaban, es decir, la escritura del Antiguo Testamento y los libros de los apóstoles, eran la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero esto no hacía que ellos despreciaran de alguna forma los dones, porque como ya expliqué, es demencial pensar que los dones son parte de la revelación de la escritura o son parte de los pactos o dispensaciones, según cada postura teológica. Los dones son independientes a los tiempos, porque cada tiempo están para edificación de la iglesia, es decir, la congregación local. Romanos 12:5-7, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. No existe una sola vez que un apóstol haya dicho que los dones acabarían o que la profecía acabaría durante la era de la iglesia. Más bien todas las exhortaciones apostólicas es para abundar en los dones y no prohibirlos. 1 Corintios 14:1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mi oponente con toda seguridad usará textos torciéndolo, como por ejemplo 1 Corintios 12:31. Procurar pues los dones mejores, mayor, o enseña un camino aún más excelente. La Biblia también dice que el amor es mayor que la fe, pero esto no dice que la fe ha desaparecido, pues sin fe no hay salvación, como mismo sin los dones no hay edificación, como ya he comprobado con la Biblia. El otro texto que torcerá es 1 Corintios 13:8-13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Para cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo estaba hablando del tiempo escatológico. Veamos 1 Corintios 15:23-24. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Esta palabra fin viene de la misma raíz griega telos, lo mismo que leímos arriba en Cuando venga lo perfecto. Por otra parte, la historia prueba que lo perfecto no llegó al final del siglo I, porque aunque el Apocalipsis cerró el canon, al morir Juan surgieron los más diversos cánones bíblicos y las más diversas controversias entre los libros que debían de ser tenidos por inspirados. Nunca la iglesia ha conocido lo perfecto, pues luego en el siglo IV se fija un canon contaminado de deuterocanónicos, libros apócrifos, que la misma reforma tuvo que corregir. Aún no vemos lo perfecto y este debate lo prueba. Lo perfecto será la resurrección y el milenio, lo cual, claro, mi oponente no cree. Leamos qué escribió San Agustín sobre esto y dejemos que el santo de la devoción de Calvino nos diga qué quiere decir cuando venga lo perfecto. Dijo San Agustín: es decir, los que corremos con perfección debemos comprender esto, que aún no somos perfectos para que lleguemos a ser perfeccionados. Allí donde corremos ahora con perfección. Y así cuando llegue lo que es perfecto, se acabará lo que es en parte. Él está hablando de un tiempo futuro. Es a saber, sigue diciendo él, que allí no existirá nada media, sino que todo será íntegro, porque a la fe y a la esperanza sucederá la realidad misma, ya que no es creída y esperada, sino contemplada y poseída. Pero la caridad, que es la más grande de los tres, no será destruida, sino aumentada y completada con la contemplación de lo que creía y por la consecución de lo que se esperaba. Agustín, esto está escrito en La perfección de la justicia del hombre, capítulo 8, 19. ¿Creía San Agustín que existían profetas en su tiempo? Claro que sí, leamos. Debemos creer aquel famoso monje Juan, a quien el emperador Teodosio el Grande consultó sobre el éxito de la guerra civil, porque tenía realmente el don de profecía. Ni puedo poner en duda de que a cada uno pueda distribuirse la totalidad de los dones, como tampoco que uno solo pueda tener muchos. Pues este monje Juan, cuando una mujer religiosísima deseaba impacientemente verlo por mediación de su esposo, como él no quería, porque nunca se le había permitido ver a las mujeres, le contesta: ve y di a tu mujer que me verá la noche próxima, pero en sueños. Y así sucedió. Cuando ella despertó, indicó a su marido que ella había visto a aquel hombre de Dios como él lo había conocido y lo que había oído de él. Esto me lo refirió un varón grave y noble que lo recogió de ellos mismos y es dignísimo de ser creído. San Agustín, en su carta al obispo Paulino, capítulo 12, 21. Podría traer pruebas de la continuidad de los dones y que no me alcanzaría 10 horas para exponerla, pero mi oponente solo accedió a debatir con 15 minutos de exposición porque le tiene miedo a los argumentos. Gloria a Dios. De todas maneras responderemos a todo lo que él diga. En el Nuevo Testamento los dones eran parte de la iglesia local y no solo de los apóstoles o principales discípulos, Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. 1 Corintios 12:4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 14:1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero no solo eso, sino que los ministerios son vestidos de dones. No existen pastores, maestros, evangelistas o profetas sin dones. Leamos Efesios 4, a partir del 7. Pero a cada uno de nosotros se nos es dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ministro sin dones no puede perfeccionar a los santos porque es un falso ministro de Cristo, el cual vive en la carne. Dejemos que el último libro de la Biblia determine si los dones se acabaron. Tomaremos como ejemplo los dos testigos, los cuales mi oponente dirá que es la iglesia por los dos olivos que representan a Israel a los cristianos, o tal vez dirá que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cualquiera que sea su interpretación, veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis 11, del 5 al 6 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí vemos que hay dones extraordinarios en estos testigos. Mi oponente dirá que es puro simbolismo, pero no podrá probar que simboliza otra cosa que un poder sobrenatural. Es posible que él diga que esto no es del futuro, sino que ya ocurrió. Pero esto es falso, porque aún la bestia no ha vencido a la iglesia y este poder dura hasta que eso ocurre. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Tomemos en cuenta la prueba cronológica. El último apóstol en morir y en escribir fue el apóstol Juan. Sin embargo, no existe un solo verso referente al cesacionismo en sus escritos. Si los dones iban a acabar después de su partida, era lógico que Dios hubiera marcado este tiempo, pero no lo hizo. Por ejemplo, Dios marca el tiempo del cierre del canon. Estoy bien todavía de tiempo. Apocalipsis 22:18, yo testifico de todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué no marca el tiempo del fin de los dones? ¿Ok? Entonces, mi oponente, ¿verdad? También tratará de usar la sola escritura para tratar de oponerse, ¿verdad?, a los dones. Ahora, los dones cesaron porque la sola escritura es suficiente. Esto es increíblemente absurdo y falso, porque los dones no son entregados a personas excepcionales para traer revelación o doctrina, sino que son repartidos en todo el pueblo según el Espíritu Santo quiere para edificación de la iglesia. Ya lo leímos en 1 Corintios 14:12, 1 Corintios 14:26. Además vemos que incluso los dones pueden ser adquiridos en oración y no necesariamente vienen como un expreso plan divino a una persona especial, como por ejemplo un apóstol. 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida a Dios en oración poder interpretarla. Por lo tanto, los dones tienen una importancia menor a la revelación universal de las Escrituras. Ok, confundir los dones con la revelación es una falacia de falsa equivalencia, porque los dones no equivalen a la revelación. Por lo tanto, este argumento de la sola escritura, si él lo usa, que es completamente absurdo. Por otra parte, el cesacionismo viola la sola escritura porque no se encuentra en ella. Todos los nuevos textos hablan de dones espirituales y jamás se estipula que luego al morir de los apóstoles o serán cercanos, estos acabarían. Cualquiera con dos dedos de frente se diera cuenta de que el Nuevo Testamento es un libro lleno de sucesos sobrenaturales de toda índole, lo que apunta a un claro continuismo. Además, el Nuevo Testamento fue escrito en especial para los cristianos de siglos posteriores, porque la mayoría de los creyentes del primer siglo jamás lo leyeron entero. ¿Para qué tantas pruebas de señales sobrenaturales si luego los que leyeron esos escritos serían privados de ellas? Eso es absurdo, solo lo puede argumentar mi oponente. Esta promesa es intemporal y no sometida a solo 70 años, es decir, del 33 al 100. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Claro, mi oponente no cree y por esto no recibe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que él es galardonador de los que le buscan. 1 Corintios 13, 8 al 13 deja claro que lo perfecto es una referencia a la segunda venida de Cristo, cuando lo vemos cara a cara, no por espejo. Verso 12. Me pregunto si mi oponente piensa que él conoce como fue conocido y si él cree que aún él no lo ve como por un espejo. ¿Acaso él conoce todos los misterios de Dios? Ni siquiera conoce la presencia de Dios y jamás ha sentido su poder y ya cree que llegó lo perfecto. Bueno, eso es risible. ¿Acaso el cierre del canon nos da una revelación perfecta? Claro que no, y esto se prueba en los cientos de interpretaciones que se dan de un mismo tema bíblico, texto bíblico, incluso dentro de las mismas denominaciones reformadas. Y los reformados no son una excepción. Esto prueba que lo perfecto nada tiene que ver con el cierre del canon, lo que deja refutado este argumento si él lo usara. Los dones no traen doctrina ni leyes morales a la iglesia, así que la sola escritura no contradice la existencia de los dones. Esto lo probaré en esto. En este tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles existía la sola escritura. Parece que mi oponente cree que no, ¿verdad? Pero sí, claro que sí, porque Pedro dice que tenía la palabra profética más segura y Pablo dice que no pensaran más allá de lo que está escrito, pero los dones igualmente abundaban en la iglesia. Ningún cristiano con sus dones de sanidad o profecía aportó alguna regla de fe o doctrina en el primer siglo, así como tampoco lo hacen ahora. Es una burla a la inteligencia usar la sola escritura para probar la herejía del cesacionismo, pero me imagino que mi oponente lo hará. Bueno, ya tengo tiempo y ahí termino. Perfecto, paramos el tiempo, reiniciamos. Ok. Apaga esos micrófonos, por favor. Ok, un momento. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez, y a ambos exponentes. Damos ya por concluido este primer bloque de argumentación o primera exposición por parte de cada panelista. A continuación ya damos inicio a este bloque de 5 tiempos de 5 minutos para cada exponente, donde cada uno de ellos tendrá
un plazo máximo de 5 minutos para exponer ahora sus argumentos, sus conclusiones y sus apreciaciones sobre la vigencia o el cese de los dones espirituales. Así que sin más preámbulos, le cedo ya la palabra a Jaime Supo para que nos pueda iniciar con este bloque de 5 minutos. Adelante, Jaime. 5 minutos a partir de ahora. 2 preguntas. Ok, perfecto. Entonces, puedes realizar tu pregunta a partir de ahora. Adelante. ¿La didache es palabra de Dios? Y si es palabra de Dios, pero no, solo voy a hacer una pregunta. ¿La didache es palabra de Dios? Ok, perfecto. Entonces, Pastor Eduardo, a partir de ahora, 3 minutos para responder. Adelante. La didache no es palabra de Dios como no lo es la teología sistemática, como no lo es tampoco los escritos de ningún teólogo a lo largo de la historia, como no lo es lo que nosotros estamos hoy debatiendo aquí tampoco, porque yo no creo que yo estoy hablando palabra de Dios y mucho menos creo que tú lo estás haciendo, pero eso no quita valor de que es un testimonio de lo que creyeron los primeros cristianos de la palabra de Dios. Porque yo no creo que tú creas que ellos violaban o quebrantaban la palabra de Dios y no creo que tú creas que ellos no creían en la sola escritura. Esa es mi respuesta. Perfecto. Paramos el tiempo. Reiniciamos. Muy bien. Pastor, ahora tiene usted la oportunidad de realizar su primera pregunta a Jaime. Adelante. Ok. Los dones en las iglesias locales del Nuevo Testamento aportaron algo a la escritura, ¿sí o no? Perfecto, gracias, Pastor. Jaime, a partir de ahora, 3 minutos para responder. Adelante. ¿Puede decir la pregunta nueva? Oh, claro que sí. Pastor, ¿podría replantear la pregunta, por favor? Claro. Los dones en las iglesias locales del Nuevo Testamento agregaron o aportaron algo a la revelación universal o a la sola escritura. Ok, perfecto. ¿Se entendió la pregunta, Jaime? No. No. ¿Qué parte no es lo que no quedó claro? No. Esa es mi respuesta. Ya, perfecto. Muy bien. Sí, mil disculpas, Jaime. Esa es su respuesta de Jaime. Ok, perfecto. Gracias, Jaime. Bueno, entonces tienes la oportunidad ahora, Jaime, de realizar tu segunda pregunta. Adelante. En un debate tuyo escuché que Pedro había quebrantado el mandamiento de Dios y dices que la didache fueron fieles. ¿Estás diciendo que los de la didache eran más fieles que Pedro? Muy bien, Pastor Eduardo, a partir de ahora 3 minutos para responder. Adelante. Primeramente sería imposible saberlo porque no sabemos quién escribió la didache. Tal vez fue el mismo Pedro, ¿verdad? Aunque se piensa que es a partir de los 80, pero no se sabe si es una copia de las enseñanzas del mismo. Así que en realidad comparar a Pedro con alguien que no sé quién es un poco absurdo. Pero si quieres una respuesta clara, bueno, es posible que los de la didache se confundieran, como también es posible que Pedro lo hiciera porque somos seres humanos. Muy bien, perfecto. Gracias, Pastor. A partir de ahora, su segunda pregunta, Jaime. Adelante. Ok, mi segunda pregunta. Ok, bien. ¿Cuál es el texto base para creer en el cesacionismo? Perdón, ¿cuál es el texto base para creer en el cesacionismo? Perfecto. Jaime. Un solo texto. Perfecto. Adelante, Jaime. 3 minutos. A ver, tengo tantos textos que no sé cuál escoger.
porque todos son de la sola escritura. A ver, voy a escoger uno de ellos, sería Hebreos 2, 3, 4 en adelante. Hebreos 2, 1, 2, 3, 4. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Paramos el tiempo y reiniciamos. Muy bien. Muchas Un gracias. momento, no escuché bien lo que él dijo. Hebreos 2, 3, 4, digo. A ver, Jaime, repítelo, por favor. Hebreos 2, 1, 2. Hebreos capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Ok. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a ambos panelistas que me están acompañando el día de hoy por cumplir con este bloque de preguntas y respuestas. Así que vamos ahora ya a dar inicio a este bloque de 5 tiempos de 5 minutos para cada exponente, donde cada panelista tendrá la oportunidad de darnos sus apreciaciones y argumentos a favor o en contra de la vigencia de los dones espirituales. Así que, Jaime, a partir de ahora, 5 minutos. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, acabamos de comprobar que él utiliza argumentos de dudosa procedencia, ¿no? Él mismo dentro de la pregunta dijo que la didaché no era palabra de Dios y muy probablemente estaban equivocados. Por lo tanto, en consecuencia, en similitud, su propio argumento está basado en equivocaciones humanas. Utilizó unas cuantas veces a Pedro, entonces por lo tanto tampoco tendría validez porque se hubieran equivocado. Nuevamente, utilizó a Pablo, y ¿cuál es la evidencia de que Pablo también no se haya equivocado? Segundo argumento, utilizó a Pastor de Hermas, que también es católico, por lo tanto no se puede utilizar porque estaríamos hablando de un continuismo de las escrituras y por lo tanto es tradición oral. Queda invalidado estos 3 primeros puntos, y es más, queda invalidado la misma escritura, porque si Pedro se equivocó, ¿cuál es la evidencia de que realmente sea esto verídico? Si Pablo se equivocó, ¿cuál es la evidencia de que esto realmente es verídico? Y yo le voy a decir cuál es la evidencia de que Pablo y Pedro escribieron cosas realmente verídicas. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 2? Hechos 2:43, cuando yo leí, ¿qué es lo que me dice Hechos 2:43? Que ellos hacían señales de apóstoles para decir que lo que ellos estaban haciendo o estaban diciendo era palabra de Dios. Nuevamente, ahora, ¿qué es lo que nos dice Hechos 14:2? También nos dice que esto era exclusivamente para los apóstoles, para que se reivindique o para que sea verídico lo que ellos estaban diciendo, que lo que ellos estaban diciendo era palabra de Dios. Por lo tanto, si él utiliza y dice, bueno, que los señales y los milagros que ellos hicieron es basado en sus errores, entonces, ¿qué evidencia me trae a mí, padres de la Iglesia Católica, y dentro de su continuismo, él me utiliza hasta la didaché? Por lo tanto, el primer argumento es completamente risible, ¿no? O sea, que yo le crea a alguien que hace señales y prodigios y luego vaya y diga, bueno, quizás se equivocó, quizás se fallaron. No, es sola escritura, es nuestra fuente de autoridad. No es un quizá, sino que fue avalada. ¿Por qué? Por Dios. ¿Y cómo la avaló Dios? Dios lo avaló por medio de señales y prodigios. Así que es bastante risible, hasta bastante ridículo que digas que ellos tal vez, posiblemente, o quizá de alguna manera se equivocaron. Por lo cual, él ni siquiera necesita las escrituras. ¿Por qué? Porque puede traer una nueva revelación falible, ¿no? Porque lo que está escrito dentro de las escrituras, ¿qué cosa es? Es falible. Aún cuando ha sido, ¿qué cosa? Ha sido manifestada, ha sido corroborada, ha sido dicha como verídico. ¿Quién? Por Dios. ¿Cómo? Por medio de señales, prodigios y milagros. Esto es lo que nos está diciendo las mismas escrituras. Ahora, él utilizó acerca de la edificación y lo dijo en el minuto 28. Anoté esto porque él dijo que la iglesia es para seguir edificando la iglesia. Esto va en contra de lo que dice Efesios 2:20. Vamos a corroborar nuevamente. El catolicismo romano
con su representante Eduardo Gutiérrez, estoy haciendo un símil, cuando debatía con Lutero, ¿qué es lo que le dijo? Ah, bueno, Dios sigue edificando a su iglesia, Dios sigue hablando a su iglesia. Por lo tanto, mira, nosotros tenemos a la Didache, tenemos al pastor de Hermas, tenemos aquello, tenemos ahí lo otro. Mira, Lutero, tú no tienes nada. ¿Y qué es lo que respondió Lutero frente a este argumento que le mostraron la Didache, que le mostraron el pastor de Hermas, que le mostraron diversos santos católicos? ¿Qué es lo que dijo? Yo tengo la palabra profética más segura que fue corroborada por el Espíritu Santo por medio de señales y prodigios. Por tanto, lo que ellos dijeron o hicieron es palabra de Dios. Y claramente, ¿qué es lo que nos dice Efesios 2:20? Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y quiénes más? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No sobre el fundamento de la Didache, no sobre el fundamento del pastor de Hermas, no sobre el fundamento equivocado de Pedro, no sobre el fundamento equivocado de Pablo, sino por el fundamento que fue corroborado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién corroboró esto? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Señales, prodigios y milagros. Por eso es que Hechos 2:44 nos dice claramente, señales de apóstol. Fin del asunto. Creo que acabo de refutar contundentemente. Paramos. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias, Jaime. A continuación, le cedo la palabra al pastor Eduardo Gutiérrez. 5 minutos a partir de ahora. Bueno, comprendo que Jaime tiene muy poca experiencia en los debates, ¿verdad? Pero él cree que refutó contundentemente, lo que hizo fue una burla. Vamos a ver, él pone como texto base Hebreos 2, 3, 4. Dice, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y milagros. Ahora, este testimonio terminó con el Apocalipsis. ¿De dónde él saca esto? ¿Acaso no somos testigos nosotros de ante el mundo del poder de Dios y de la veracidad de la propia sola Escritura? ¿Cómo seríamos testigos si no nos parecemos a los que nos precedieron? Además, que en Hebreos 2, 3, 4 nos dice que el testimonio de prodigio ya había terminado, porque él dice, habiendo testificado, ¿verdad? En pasado. ¿Acaso en el tiempo que se escribió el libro de los Hebreos ya no había sido confirmado el testimonio? Claro que sí, porque el escritor nos dice, no fue confirmada. Pero el libro de los Hebreos fue de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. Así que ya habiendo sido confirmada la salvación, los milagros no se acabaron con ello. Pácata, por favor. Él dice que queda invalidada la Didache porque es posible que se confundiera. Que claro que yo no puedo dar la Didache como algo infalible, ¿verdad? Porque no es palabra de Dios, pero él cree en los primeros 4 concilios católicos. Y entonces eso sí, ¿verdad? Eso sí, pero la Didache no, qué gracioso está eso. Ahora, yo lo muestro como testimonio de lo que los primeros creyentes basados en la sola Escritura, a no ser que él piense que la sola Escritura fue un invento de Lutero y entonces él sí sea católico. Si él cree que los primeros cristianos creyeron en la sola Escritura, entonces podemos entender que la Didache está basada en la sola Escritura. Es como si yo le dijera a él que lo que afirmó la Reforma de las 5 solas, pues no tenemos que creerla porque se afirmó después de cerrado el canon. Y él dice que refutó. Gloria a Dios. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento, y aquí hace él una súper pésima exégesis del texto, porque Pablo no está diciendo que ya la iglesia fue edificada, sino que nosotros tenemos que edificarnos sobre ese fundamento. Pero ¿cómo edificamos, verdad? Bueno, dice en 1 Corintios 3:2, y sobre este fundamento alguno edificare, así que seguimos edificando. No es que la edificación acabó. ¿De dónde él saca que el fundamento es el edificio? Wow, increíble. Dice en 1 Corintios 3:2, y sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca. Pero ¿cómo lo vamos a edificar? Como Pablo habla, ¿verdad? A través de los dones y de la predicación de la palabra que son dadas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Mi oponente se quiso agarrar de la suficiencia de las Escrituras, pero Pablo le dijo a Timoteo, y avísame si cuando termine, porque no agarré el tiempo. ¿Ok?
a Timoteo que la escritura que él tenía, la del Antiguo Testamento, ya era suficiente para él. En 2 Corintios 3, 15 al 16, él dice, esto te es suficiente para ser un hombre entero preparado para la obra de Dios, ¿ok? Ahora, eso no invalidó los dones extraordinarios. La suficiencia de las escrituras no invalida los dones extraordinarios, porque ya el Antiguo Testamento tenía suficiencia para ser perfecto al cristiano. Así que queda completamente refutado todo lo que él habló acerca de la sola escritura. La palabra de Dios es clara que el continuismo está en la profecía bíblica. En Joel 2, 28 al 32 dice: y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ok? Ahora, veamos que cómo dice la Biblia, cómo la Biblia entendió esto, cómo los apóstoles entendieron esto. En Hechos 2, a partir del 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto ocurrió que viene después, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro lo habla en un lenguaje futurista, ¿verdad? Atrayendo esa escritura que ya se cumplió, pero no se cumplió para que ya dejó su cumplimiento, sino que comenzaba, porque esta escritura es una profecía para los últimos tiempos. El fin de la profecía es el siglo I. Claro que no. Veamos que esto se extiende hasta el final de los tiempos de la salvación. En el verso 32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente en el cual ella ha llamado. Es importante comprender que esto no es un único suceso. Es decir, no solo ocurrió el día de Pentecostés, sino que a partir del Pentecostés comenzó a ocurrir como un derramamiento constante sobre la iglesia de Cristo. Leemos que Pedro lo explica en Hechos 2:16, mas esto fue lo dicho por el profeta Joel 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tiempo. Ok, perfecto. Paramos, reiniciamos. Muy bien, perfecto. Gracias, pastor. Bueno, a continuación, Jaime, 5 minutos a partir de ahora. Adelante. No sé cómo se atreve nuestro herejín a utilizar a Hechos, el primer discurso de Pedro, porque tal vez Pedro ahí también se estaba equivocando. Así que no tiene validez lo que él diga acerca de Pedro. Porque, ¿cuál es la evidencia de que realmente si en alguna parte Pedro se equivocó, en otra parte también tiene que equivocarse? Por lo tanto, lo que él diga acerca de Pedro tiene que estar bajo tela de juicio. Pero yo no voy a poner en tela de juicio lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué? Porque somos sola escritura. Nosotros no cuestionamos, porque para nosotros las escrituras es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Pedro? Pedro lo que está haciendo es esto. Pedro está trayendo la profecía de Joel, del profeta Joel. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está trayendo la profecía. ¿Y qué es lo que hace luego, después de traer la profecía? Lo explica. ¿Por qué? Porque el pueblo está viendo. ¿Qué cosa está viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Estos están locos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde? ¿Qué está pasando? Y Pedro tiene que explicar. Y lo que Pedro está diciendo en estos momentos es que lo dicho por el profeta Joel se ha cumplido en sus ojos. Se ha cumplido en sus narices. Esto es lo que está diciendo. Lo que en otras palabras debemos hacer con esta parte de las escrituras es decir: pero sí, estoy de acuerdo, se ha cumplido. Check, cumplido. Ir a Joel, check, cumplido. Está cumplido. Porque hay una diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a ir a esto? Porque los postreros días para Joel era el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Los postreros días para Joel no eran los postreros o futuros días del postrer para el postrer día. Porque los postreros días, aún para el tema dispensacional, los postreros días de Pablo son postreros días que se van a cumplir. No son los postreros días que se están cumpliendo ahora. O sea que los postreros días no son solamente desde el momento que empezó, sino que los postreros días para la teología dispensacional es un tiempo, un evento futuro. Lo mismo, Joel, Pablo o Pedro está diciendo: se ha cumplido. No voy a avanzar, corten mi tiempo mientras no... Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es: se ha cumplido. Las escrituras se han cumplido. Por lo tanto,
Che. Ahora habló acerca de Efesios y dijo que tengo un exégesis terrible. Me gustaría saber en qué universidad has llevado cursos de exégesis. Yo te puedo demostrar en donde yo los he llevado. Ahora nuevamente, exégesis. ¿Qué es lo que está diciendo? Sobre el fundamento. ¿De quién? ¿De quiénes? De los apóstoles y los profetas. No me está diciendo sobre el fundamento de mi sueño, sobre el fundamento de mis revelaciones, sobre el fundamento de lo que haga la Didache, sobre el fundamento del pastor de Hermas, sobre el fundamento de Calvino, sobre el fundamento de Lutero, sino que sobre el fundamento de las Escrituras. Es por eso que aún lo que nosotros consideramos los primeros 6 concilios fueron sacados de las Escrituras. Las enseñanzas que se tuvieron de los 6 primeros concilios no eran opiniones personales, no era un sueño de Atanasio, no era un sueño de Cirilo, no eran un sueño de Policarpo, no eran sueños, sino que era lo que había dicho acerca de las Escrituras. Es por eso que cuando nosotros tomamos a los padres de la iglesia, tomamos qué es lo que dijeron basado en esto, porque habían algunos que habían visto que María había ascendido ahí al cielo. Eran visiones que ellos habían visto. Han visto visiones, ven advocaciones. Por lo tanto, queda completamente refutado nuestro amigo y hermano, ni siquiera llamarle hermano, a nuestro herejín católico, que está diciendo que Pedro tenía equivocaciones. Cuando las Escrituras me están diciendo que lo que dijo Pedro, que él sanaba con su sombra, estaba siendo, ¿qué cosa? Corroborada, ¿por quién? Por Dios, por Espíritu Santo. Porque en Hebreos 2, 1, 2, 3, 4 está hablando de cómo era confirmada la palabra de Dios. Y luego, posteriormente, voy a hablar esto desde su origen, de lo extraordinario, de lo ordinario, de lo visible, de lo invisible. ¿Por qué? Porque esto es lo que se hace teología, se hace exégesis, se hace hermenéutica. No es lo que yo diga, no es lo que yo piense, no es porque yo sea prófugo de algún país y venga y empiece a agarrar la Biblia ilícitamente. Somos sola Escritura. Muy bien, tiempo, vamos a parar el tiempo y vamos a reiniciar. Bueno, gracias Jaime, y bueno, sin antes recordarles, perdón por la momento, apaguemos los micrófonos. Un momento, por favor. Ok. Sin antes recordarles a ambos panelistas, a modo de recalcación, por favor, evitemos las falacias ad hominem, evitemos el ataque personal. Centrémonos en los argumentos, por favor. Se los hago saber a ambos panelistas y expositores para llevar un buen curso de este diálogo-debate. Así que bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al pastor Eduardo Gutiérrez. 5 minutos a partir de ahora. Adelante. 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, ya él está ya herido, ya ha comenzado a atacar, ¿verdad? Ok, vamos a ver que él mismo está poniendo en tela de juicio lo que Pedro dijo, algo que yo nunca he hecho. Yo jamás he puesto en tela de juicio lo que un apóstol dijo inspirado. Lo que yo dije una vez, que en su práctica pudieron equivocarse, ¿verdad? Porque lo vimos equivocarse varias veces, el mismo apóstol Pedro ahí en Gálatas 2:11, pero en la palabra inspirado jamás lo he hecho. Algo que él sí está haciendo porque está poniendo en duda lo que Pedro dijo. Luego lo único que hizo fue un trabalenguas acerca de postreros días. Los postreros días son postreros días, no son postreros días, siguen siendo postreros días. Hay que sacar ese pedazo para hacer un trabalenguas con respecto a eso. Ahora, Pedro está diciendo los postreros días. Estos postreros días no son el primer siglo. Claro que no. Los postreros días o postreros tiempos comienzan con la venida de Cristo y terminan con su segunda venida. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que los posteros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo, como Pedro, conocían las escrituras hebreas y entendían muy bien que los posteros días no era un tiempo limitado por el tiempo, sino que se extendía hasta el fin de los tiempos actuales. Por lo tanto, proféticamente, ¿verdad? El derramamiento de las señales no ha terminado.
Ahora, el cesacionismo es una herejía. Vamos, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál poder tiene mi oponente? Para él el poder del Espíritu Santo leer un libro de teología sistemática. ¿Alguien cree que la iglesia de los primeros siglos se entretenía en esto? ¿Alguien se imagina que ellos se metían 10 horas en Messenger o WhatsApp hablando de filosofía o teología? Claro que no. Ellos se llenaban del Espíritu Santo para poder testificar y realizar milagros por la mano de Dios. Mi oponente cree que el creyente regenerado antes de ser creyente, es decir, cuando era un incrédulo, luego esa regeneración lo hace creer y al final termina leyendo un libro de Calvino llamado Instituciones de la Religión Cristiana. El cristianismo reformado y mi oponente no tiene poder para ganar almas de incrédulos, porque las señales son para ganar a los incrédulos. Leamos 1 Corintios 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. Por esto lo único que puede hacer mi oponente es convencer a pentecostales tibios que nunca llegaron a conocer el don de Dios. Pero por el contrario, los continuistas tenemos el poder de ir a rescatar a los incrédulos. Por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los incrédulos sienten que Dios habla a través de nosotros. El don del Espíritu Santo es un poder visible. Hechos 10:44 al 46. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, notemos que Pedro dice en su discurso, arrepentíos y convertimos y recibiréis el don del Espíritu Santo, como algo que se recibe después de creer y después de arrepentirse. Cuando mi oponente recibió este don, notemos que no solo es hablar en lenguas, ¿verdad? Así que no es obligado a hablar en lenguas, pero también magnificar a Dios. ¿Cómo magnifican a Dios? Las iglesias que no creen en el don del Espíritu Santo, es cierto que de ninguna forma, de ninguna manera. Si alguien dice aleluya, lo mandan a callar. El problema es que el que tiene el don o el que tiene el don no puede callar. Por eso dice un aleluya o dice un gloria a Dios. Esto mi oponente no lo puede saber porque él nunca ha sido bautizado de poder. Entonces, ¿a qué se refería Pedro con recibir el don del Espíritu Santo? A la profecía de Joel. Es decir, él les decía, crean y arrepiéntense y recibirán el cumplimiento de la profecía de Joel. Es decir, recibirán poder, profetizarán, tendrán visiones y magnificarán a Dios con poder. El cesacionismo niega el concepto de la iglesia del Nuevo Testamento porque la codependencia de los miembros en grado depende a los dones extraordinarios. Porque uno es profeta, el otro entendido, sabio, etc. 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a mano, no te necesito, ni él tampoco le puede decir a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen débiles son los más necesarios. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y uno puso a Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros que no están en la iglesia de él, porque la iglesia de él no es bíblica, es herética. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua, que tampoco están en la iglesia de él. Tienen todos dones de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo. Mi oponente les dice a los que profetizan, no los necesito, a los que hablan en lengua, a ustedes tampoco, y a los que sanan, de ustedes ni siquiera quiero saber. Tiempo. Yo sí refuto sus argumentos, es lo único que habla es un trabalenguas, más nada. Ok, perfecto, paramos tiempo. Apaguemos los micrófonos, por favor. Ok, reiniciamos. Muy bien, gracias, pastor. Y bueno, antes de darle inicio al tercer tiempo de 5 minutos para cada exponente, recalco lo que había dicho, ¿no? Por favor, evitemos los ataques personales, centrémonos en los argumentos para llevar el buen curso y la cordialidad en este diálogo-debate, ¿sí? Solamente a modo de recalcar. Bueno, a continuación, Jaime, 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Ya está, muy bien. Me he dado cuenta que su muy bien. Me he dado cuenta que su interpretación acerca de los postreros días es amilenial. Ya está, el primer punto. ¿Por qué? Porque desconoce lo que es la teología y por lo tanto dice cualquier cosa con tal de contradecir. Su interpretación acerca del... Otra vez, voy a recalcar en esto, su interpretación acerca de los postreros días de Eduardo Gutiérrez es amilenial. En estos mismos momentos está aceptando la teología amilenial. Aun cuando el debate es del cesacionismo y él
continuismo, yo no voy a dejar pasar errores garrafales como esto cuando él es dispensacional. Ahora, siguiente punto. Esto es bastante admisible porque estaba esperando que él lo utilizara y él lo ha utilizado. Acerca de la palabra extraordinario. Vamos a hablar acerca de los señales, milagros y prodigios de manera extraordinaria. Porque muchas personas pueden decir, bueno, sí, Dios sigue haciendo nacer a las personas hoy en día y eso es un milagro. Pero esto no es extraordinario. Porque todos los días están naciendo niños. Es algo ordinario. Puedes decir, bueno, es un milagro que sigamos vivos. Es un milagro que siga habiendo sol. Pero esto no es extraordinario. ¿Por qué? Porque todos los días sigue naciendo el sol. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha hecho una promesa diciendo ¿qué cosa? Va a haber hasta que yo no voy a castigar a la tierra. Por lo tanto van a seguir habiendo día, noche, lunas nuevas, estaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo ordinario sigue sucediendo. En esto estamos todos de acuerdo. Ahora, él utilizó la palabra, el cumplimiento de los dones extraordinarios. Ahora, esta palabra extraordinario es la palabra milagro. Esta palabra extraordinario es la palabra milagro. Y esto es lo que se utiliza, ¿dónde? En Hebreos 2, 1, 2, 3, 4. Esta palabra extraordinario era exclusivamente, ¿para qué? Para la palabra de Dios. La palabra extraordinario, los dones extraordinarios eran exclusivamente para avalar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué él lo ha dejado pasar esto ahí por alto? Porque no tiene estudio teológico, no sabe, desconoce. Entonces, cuando se topa con alguien que conoce el asunto, que dice que los dones extraordinarios son específicamente, explícita e implícitamente solo para la sola escritura, dice cualquier cosa. En otras palabras, aquí no tenemos a alguien que es sola escritura. Tenemos a una persona que se cree sola escritura sin saber qué es la sola escritura, sin saber cuáles son los puntos de la sola escritura. Por lo tanto, tenemos a alguien que es sola escritura espurio. Es una sola escritura de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque nuevamente, bajo su mente, bajo su concepto, tiene su propia definición de la sola escritura. No la definición que se le ha venido dando históricamente. O sea, entonces, la sola escritura de los reformados y la sola escritura de algunos pentecostales y la sola escritura, digo pentecostales porque históricamente, siempre he dicho, los primeros en llamarnos evangélicos hemos sido los reformados. Entonces, por lo tanto, la sola escritura pentecostal y la sola escritura reformada son diferentes. Tienen diferentes puntos. ¿Por qué? Porque dentro de la sola escritura reformada no se acepta lo que es el cesacionismo, el continuismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se acepta el continuismo? Porque va en contra de los dones extraordinarios. Porque si sigue habiendo dones extraordinarios, tiene que avalar a la palabra de Dios. Lo que en otras palabras estoy diciendo es que Eduardo Gutiérrez está haciendo unas eliminatorias sin mundial. Nuevamente, unas eliminatorias sin mundial. La palabra extraordinario está completa y explícitamente, y lo digo nuevamente, ligado ¿a dónde? A la sola escritura. Él dijo, no, siguen habiendo el cumplimiento de los dones extraordinarios. En estos momentos lo hemos declarado católico. ¿Por qué? Porque es argumento católico. Como él no sabe, desconoce teología, no puede decir esto. Fin del asunto. Ok, perfecto. Vamos a parar el tiempo. Reiniciamos. Muy bien. Bueno, perfecto, Jaime. A continuación le cedo la palabra al pastor Gutiérrez. Adelante. Quiero explicarle a él, ¿verdad? Que no existe ningún don ordinario porque la Biblia dice que no todos tienen todos los dones, sino que Dios repartió a los dos como Él quiso. Él está diciendo que todos nacen, es algo milagroso, pero es ordinario. Que Él me diga cuál don, a no ser la fe, la esperanza, el amor, cosas como esas, están en todos los creyentes, ¿verdad? En la Escritura. Entonces no hay ningún don ordinario. Así que esa falacia ordinario, extraordinario ya fue derribada. Él dice que los dones extraordinarios son de la sola escritura. Bueno, que él entonces me busque en la sola escritura que diga los dones extraordinarios son de la sola escritura. Ok.
bueno, lo que ha dicho es una cantidad de barbaridades. A ver, vamos a entender, parece que la iglesia de mi oponente todos hacen lo mismo, ¿verdad? Porque él cree que todo es ordinario, es decir, todos estudiar a Calvino y pescar pentecostales tibios y indoctos, ese es el don de ellos. Ok, es decir, es una iglesia sin diversidad, por lo tanto no es bíblica. El apóstol Pablo profetizó sobre los cesacionistas, él dijo 1 Corintios 14:79. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. ¿Son ellos sola escritura? No, claro que no. Pablo sabía, ¿verdad?, que tratarían de prohibir esto, pero mi oponente dice que la sola es sola escritura, pero no respeta lo que dijo Pablo en la sola escritura. Ahora, lo que ha hecho es acusarme de católico, ¿verdad? Y eso es algo que yo también esperaba. A ver, segunda de Pedro 1, del 20 a 21, dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí claramente Pablo habla de solo escritura, y la pregunta es, al mismo tiempo que estos hombres inspirados escribieron esto, ¿acaso no existían otros que simplemente edificaban el pueblo? Claro que sí, que Pedro habla de la sola escritura, porque la profecía que otros traían si era privada, porque muchas veces era para una sola persona, es decir, a quien Dios le quería hablar. Otra cosa, que los cristianos no necesitaban a los profetas para enseñarles doctrina, porque la doctrina vino a través del Antiguo Testamento y los apóstoles. Ellos necesitaban a los profetas para guiarlos en su vida diaria. Así que la falta del Nuevo Testamento no podía ser suplida por profetas o por sanadores, porque una cosa nada tiene que ver con la otra. El Nuevo Testamento vino para completar la revelación universal y no para edificar la iglesia local, porque muchas iglesias locales jamás leyeron el Nuevo Testamento. La misma necesidad de edificar que tenían ellos la tenemos nosotros, porque la edificación de ellos no estaba basada en la enseñanza, sino en la consolación. 1 Corintios 14:3. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Además de que aquel tiempo los cristianos eran consolados por la escritura, y esto no los dejaba esto no los hacía rechazar los dones. Por ejemplo, 1 Corintios 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es decir, ellos ya tenían la consolación de las escrituras. Incluso el apóstol Pablo dice que las escrituras que ya existían te podían hacer perfecto. El apóstol Pedro decía que eran la palabra profética más segura, pero eso no contradecía los dones. No contradecía los dones. Así que todo lo que él ha hablado, poniendo la sola escritura y diciéndome que yo no soy sola escritura porque creo los dones, está diciendo que los apóstoles no eran sola escritura porque creían los dones. Cuando Pablo dice que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, en el mismo tiempo que había dones, y a la misma iglesia de Corintios, que estaba llena de dones, porque lo dice él en el capítulo 1, que nada carecían de los dones del Señor. Por lo tanto, noten, ¿verdad?, que yo sí he refutado claramente lo que él ha dicho. Ahora, sobre los posteros tiempos, ¿verdad?, ¿en qué posteros tiempos entiende Pedro que son? Veamos que él no se refiere al tema de Pentecostés, sino que se extiende hasta el día del Señor cuando él regrese. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Verdad? Dice, pero Pedro no entiende esto, que esto está marcado por un tiempo, porque le dice a los judíos, arrepentíos y conviértanse, y les será dado el don del Espíritu Santo. Es que Jesús lo dijo bien claro en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y seguirán. Y sanarán. Según mi oponente, que esto que sí dice que es solo escritura, aquí dice, y estas señales seguirán a los que creen en el siglo I. Y estas señales seguirán a los que creen mientras se cierra el canon. No se ha cerrado el canon. ¿Quién se cree este cuento? ¿Dónde está eso en la sola escritura? Falso todo lo que él ha dicho. Refutado, mi amigo. Tiempo. Perfecto, pastor. Apaguemos los micrófonos. Muy bien. Gracias. Reiniciamos el tiempo. Y bien, gracias a ambos panelistas por darnos ya su tercer tiempo de 5 minutos. A continuación, damos inicio al cuarto tiempo de 5 minutos para cada panelista. Jaime, a partir de ahora, 5 minutos. Adelante, por favor.
en el tiempo de 1 hora 14:55, dijo, los creyentes no eran sola escritura. Qué bastante ridículo, ¿no? De decir que los creyentes de los primeros siglos no eran sola escritura. Lo has dicho literalmente porque ellos tenían sueños y revelaciones y dones, ¿no? Extraordinarios. Es por ese motivo que ellos no eran sola escritura. Eso dijiste en el tiempo 1 hora 14:55. Ahora, contra esto, ¿qué es lo que tengo que decir? Tengo que decir que los primeros cristianos eran sola escritura. Los primeros cristianos buscaban si realmente lo que había dicho Pablo era sola escritura. Por lo tanto, si hoy en día siguen vigentes estos modos, es porque hay transmisión oral. Ahora, dijiste algo muy, muy importante. A ver, que me diga un solo texto de que los dones o que los milagros extraordinarios eran solamente para la escritura. Vamos a ver. Y testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí está ligando claramente y evidentemente, como Eduardo Gutiérrez no conoce teología, aquí va a decir, no, bueno, ahí no habla de lo extraordinario ni lo ordinario. Por lo tanto, tiene que ir a alguna universidad para poder implementarse. Aquí está hablando de lo extraordinario. ¿Qué era lo extraordinario? Los señales, los prodigios y diversos milagros. ¿Para qué? Para que lo dicho por medio de los ángeles y de los profetas fuese testificado, fuese aceptado. Vamos a poner un ejemplo. Pablo dice, yo soy el último apóstol. Y esto va en contra de lo que es la sucesión apostólica. Pablo dice, yo soy el último apóstol, yo he visto a Dios. Ok, muy bien. Esto es algo místico. Muy bien, sí. La iglesia es mística. Bueno, ya. Muy bien. Ahora, ¿cómo compruebas que realmente que tú has visto a Cristo? Y Pablo dice, yo también he hecho señales de apóstol. En Gálatas 1:14, que si mal recuerdo, está diciendo, yo también he hecho señales de apóstol. Esta es la manera en que como yo puedo reivindicar que yo soy apóstol. Si las personas hoy en día siguen haciendo milagros, señales y prodigios, entonces hay apóstoles. Lo que en otras palabras estaríamos diciendo que hay una transferencia de apostolado. Y si hay una transferencia de apostolado, entonces, según la doctrina católica, Papá Pancho es un apóstol verdadero. ¿Por qué? Porque tiene esta transferencia. Ahora, si ellos pueden hacer esto, todos aquellos, los mormones, pueden decir, bueno, sí, yo también traigo palabra de Dios, soy el nuevo Pablo, soy el último apóstol. Y yo le digo, ¿cómo me compruebas? Mira, yo te hago un milagro, he visto, he hecho aquello. Era para reivindicar nuevamente, está completamente ligado lo extraordinario, ¿a qué? A la palabra de Dios. Hablaste algo acerca de los dones de sanidad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago. Santiago nos está diciendo acerca de los dones de sanidad. No nos está indicando y está diciendo, cuando algún hermano esté enfermo, llamen a la persona que tiene don de sanidad y que ore o le haga la sanación. Sino que está diciendo, traigan a los obispos, traigan a los pastores, traigan a los maestros, traigan a la iglesia para que oren por él. Es diferente. No está diciendo traigan a aquellos que tienen dones de sanidad. Porque explícitamente, si es que hubieran sido vigentes para hoy en día, no los hubiera dicho. Si algún hermano está enfermo, llévenlo donde un hermano que tenga don de sanidad. Así como Pablo en su tiempo, cuando esto estaba vigente, dijo, ¿no? Si hay algún hermano que habla en lenguas, entonces lleven a un intérprete. Si hay alguien que habla en lenguas, lleven a un intérprete. No está diciendo hagan una oración para saber qué es lo que realmente significa. Por lo tanto, en consecuencia, que las mismas escrituras
Perfecto, vamos a parar tiempo. Reiniciamos. Muy bien, gracias, Jaime. A continuación, Pastor Eduardo Gutiérrez, 5 minutos a partir de ahora. Bien, bueno, él mintió. Yo jamás he dicho que los creyentes no creían en la sola escritura, sino todo el conteo. Y le pregunté a él, ¿acaso los creyentes no creían en la sola escritura en ese tiempo? Sí creían en la sola escritura y por eso no negaban el don del Espíritu Santo. Yo dejé bien claro que Pedro mismo entendía que ellos ya tenían la palabra profética más segura y aún así había dones. Yo dejé bien claro que Pablo decía que aprendieran a no pensar más allá de lo que está escrito y aún así tenían dones, ¿verdad? Así que todo lo que él ha hablado de él es eso, confusión o mentiras, ¿no? Pablo deja bien claro, y esto lo he probado y no he podido refutar esto, que los dones son para edificación de la iglesia local, 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza a los hombres para edificación y con exhortación y consolación. ¿Acaso no tiene que ser edificada la iglesia local? Según él no. Es decir, por un libro de Calvino ya ellos se edifican ya. Bueno, en 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad una exhortación apostólica. Él dice que es solo escritura, pero él no cree, ¿verdad? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, es decir, de la congregación. Es claro que no está hablando de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque eso estaba puesto en la base de apóstoles y profetas, ¿verdad? Efesios 2:20. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís en la congregación? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué clase de sola escritura es él? Es decir, yo he dado montones de textos, de exhortaciones apostólicas a procurar los dones y él no ha dado ni uno solo, ni siquiera uno, que diga que esos dones ya no van a estar en la iglesia. Ni siquiera uno. ¿Es verdad? ¿Ok? Ahora, yo he dejado claro que eso no se terminó en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué razón? Porque yo he dejado claro que la primera iglesia creía en eso. Didache, pastor de Hermas, así pondrás a pruebas al profeta y al falso profeta. Entonces el ángel del espíritu profético que está en el hombre llena a él y este siendo lleno del Espíritu Santo habla a la multitud. Ireneo, obispo de León. También nosotros hemos oído a muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de la profecía. Sigue él diciendo, según la gracia que han recibido, unos real y verdaderamente expulsan a los demonios, de modo que los librados de los demonios aceptan la fe y entran a la iglesia. Otros conocen lo que ha de pasar y reciben visiones y palabras proféticas. Otros curan las enfermedades por la imposición de manos y devuelven la salud. Y dice, algunos muertos han resucitado y vivido entre nosotros por varios años. Él está llamando hereje a Ireneo de León. Ireneo de León está refutando a los herejes. Está refutando a mi oponente. Y él está llamando hereje a Ireneo de León. Ahora, no creían, como pregunta. No estoy afirmando, porque parece que la capacidad de interpretación es pobre. Como pregunta, ¿no creían la sola escritura Ireneo de León? La sola escritura, entonces, es un invento de la Reforma, porque si Ireneo creía en la sola escritura, entonces la sola escritura no refuta o contradice o opaca o deroga para nada los dones en la iglesia. Yo te estoy dando pruebas, te dejé bien claro que creía Agustín, el santo, ¿verdad? De Calvino respecto a cuando venga lo perfecto. Es decir, los que corremos con perfección sabemos comprender esto, que aún no somos perfectos, aún no ha llegado lo perfecto. El único texto que se puede decir, que se puede malinterpretar como un texto sensacionista, lo cual no es. Ahora, el propio Agustín dice que existían profetas en su tiempo, este monje Juan. ¿Ok? Y eso está en la carta de Agustín al obispo Paulino, capítulo 12. Entonces yo te he puesto pruebas bíblicas, yo te he puesto pruebas históricas y tú lo único que has hecho es denigrar a la Biblia y denigrar a la historia. Y me llamas hereje a mí y me llamas a mí que no soy sola escritura. Muéstrame entonces la sola escritura, los dones cuando se cierre el canon, los dones cuando acabe la revelación de las escrituras, algo que nos diga que los dones acabaron.
Muéstranos algo, porque yo te muestro exhortaciones apostólicas, inclusive a pedir en oración dones espirituales, a procurar en ellos y sobre todo a no prohibir que ellos se desarrollen, que las personas, los creyentes hablen en lengua a tiempo. Perfecto. Muy bien. Apagamos micrófono. Muy bien, gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Y muy bien, damos ya por finalizado este cuarto y penúltimo bloque de tiempo de 5 minutos para cada exponente. Ahora vamos a dar ya tiempo a este último bloque de 5 minutos para cada exponente. Así que bueno, ya estamos por terminar esta transmisión especial acerca de la vigencia o el cese de los dones espirituales. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que ya cesaron o que siguen vigentes? Por favor, déjanos saber ahí en la caja de comentarios para saber tus apreciaciones sobre este debate muy interesante que se está llevando en estos momentos. Así que bueno, vamos a dar ya inicio a este último bloque de 5 minutos para cada exponente. Así que Jaime, tienes la oportunidad de cerrar tu exposición a partir de ahora. 5 minutos. Adelante, Jaime. Ok, sí, vamos a esperarte, no te preocupes. Ahí. A ver. Enciende tu micrófono. Ya, ahora okay, sí. Adelante. Es bastante triste, ¿no? Que tenga que recurrir a la tradición oral, ¿no? Es bastante triste porque ciertamente estoy muy seguro, según la teología, el cesacionismo te lleva a la tradición oral. No te lleva solo a la escritura, porque tienes que corroborar, según la tradición oral, si lo que estás diciendo es realmente verídico. Nuevamente, a esto ha llegado Eduardo Gutiérrez, ha corroborado su doctrina con la tradición oral y no con las escrituras. Cosa diferente. Yo en ningún momento he mencionado la didaché, pastor de Hermas. Simplemente he dicho que los primeros en llamarnos evangélicos fuimos los reformados y en postular el arquetipo de la sola escritura. Arquetipo, espero que sepas eso o lo busques en Google. El arquetipo de la sola escritura fuimos los reformados. Pero basado en qué, vamos nuevamente en Hechos 5:12, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver, si la misma escritura me está diciendo que esto es exclusivo para los apóstoles y me está diciendo que los dones extraordinarios son exclusivamente para la revelación de las escrituras, ¿quién soy yo para contradecir a las escrituras? Y ahora uno, como intermedio, me llamó que estaba llamando hereje ¿a quién? A Irineo de León, cuando él está llamando equívoco a Pedro. O sea, prefiero llamar hereje a Gutiérrez, prefiero llamar hereje a Ireneo, a Agustín, a Calvino, etcétera, etcétera, antes que meterme con algún personaje de las escrituras. Esto es bastante penoso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Hechos 5:2? Porque Eduardo simplemente busca su información y los empieza a leer. No importa que sea argumento reformado, ¿no? Como yo me di cuenta acerca de su interpretación de los últimos tiempos. Y ahora, ¿qué nos dice Hechos 5:12? Hechos 5:12 está dejando en claro: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, estoy leyendo el 13, 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino el temor sobre la iglesia. Vino el temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hoy en día ya no hay apóstoles. Papá Pancho no es un sucesor apostólico. ¿Qué nos dice Hechos 2:43? Tiene que decirme en su próxima argumentación que los que hacen hoy en día milagros y etcétera, etcétera, son manos de apóstoles. Cuando la misma escritura me está diciendo que son manos de apóstoles. Hechos 2:43. ¿Qué es lo que me está diciendo Hechos 2:43? Vamos.
a la Escritura, no a Pastor de Hermas, no a Ireneo, no a Agustín, no a la tradición oral, sino regresemos a la Escritura. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nuevamente, aquí está quedando claramente evidenciado que eran solo para los apóstoles. Dos textos claramente indicando que solo eran para los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles, no hay continuismo, no hay más tradición oral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es doctrina católica. El continuismo de los apóstoles es doctrina católica. El continuismo de la tradición oral es doctrina católica. El continuismo de los dones son doctrina católica. Todo el continuismo es doctrina católica. Por eso es que nosotros somos sola Escritura. Y nuestra misma confesión de fe dice, por cuanto los dones y estas maneras de manifestarse de Dios han cesado, tenemos la palabra profética más segura en la cual seremos fieles. Solo a Dios sea la gloria. Ok. Muy bien, paramos el tiempo. Vamos a ir reiniciando. Muy bien, perfecto, Jaime. Gracias por tu exposición y por haber concluido ya con tus tiempos de argumentaciones. A continuación, le cedo ya la palabra al pastor Eduardo Gutiérrez para que también nos pueda concluir con su argumentación en un plazo máximo de 5 minutos. Sí, pastor, esperamos. Máximo de 5 minutos. Un momento, déjame encender mi tiempo. Dime cuándo lo enciendo. Ok. A partir de ahora, adelante. Ok. A partir de ahora, adelante. Ok, bueno. Primeramente él mintió. Yo jamás llamé hereje a Pedro. ¿De dónde saca eso? Que me lo pruebe que yo llamé hereje a Pedro. Es lo único que puede hacer. Ahora, él busca Hechos 5 como una prueba de que era solo 12 discípulos. La mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, ¿esto quiere decir que solo los apóstoles podían tener estos dones? No, claro que no. ¿De dónde él se sacó esto? ¿Qué dice la profecía? En Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, él está diciendo que la profecía de Jesús no se cumplió. Ahora, ¿solo los apóstoles hacían milagros? Claro que no. Los 70 enviados en Lucas 10, ¿verdad? Hicieron milagros. Los más de 100 que habían en el aposento alto recibieron el don del Espíritu Santo. Hablaban en lengua, ok. Esteban en Hechos 6, el 7, hacía milagros. Felipe en Hechos 8 hacía milagros. Ananías en Hechos 9, ¿verdad? Ok. En la iglesia de Antioquía en Hechos 13, ok. En Éfeso en Hechos 19, 6. En la mujer de Cesarea en Hechos 21, 8, 9, ok. Entonces, todos los corintios, en 1 Corintios 12, 14, todo el capítulo 12, el capítulo 14, Pablo lo refiere a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el propósito de los dones era la edificación del cuerpo de Cristo, como ya yo he probado. ¿Ok? Y lo vemos bien claro, ¿verdad? En 1 Corintios 12, 7, en 14, 3 y el 26. Los dones no cesarán hasta que venga lo perfecto en tiempos escatológicos. 1 Corintios 13, 8 al 13. Y Pablo lo explica muy claro en Efesios 4, del 11 al 13. Ahora, ¿qué dicen los cesacionistas? Como él, que los dones solamente era para confirmar la autoridad de los apóstoles. Eso es falso. Los cristianos comunes tenían los dones. 1 Corintios 12, 8, ¿verdad? Dice, porque a cada es da por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, otros fe, por el Espíritu, otros dones de sanidad, por el Espíritu, otros hacer milagros, otras profecías, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Es decir, noten, ¿verdad?, como él solamente ha podido mentir. En el Nuevo Testamento los dones eran para la edificación de la iglesia local. Lo he probado y ni siquiera se ha batido con ese argumento.
Romanos 12:6, 1 Corintios 12:4, 1 Corintios 14:1. En Efesios 4, a partir del 7, dice bien claro que los dones son también para los ministerios. Para los pastores de ellos no tienen dones. ¿Qué tipo de pastores son ellos? Él nunca ha visto, ¿verdad?, a Dios sanar a alguien. Yo sí lo he visto con mis propios ojos. Porque, en verdad, yo estaba enfermo crónicamente. Y estuve en todos los hospitales de mi país. Y en un segundo, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor me sanó. El Señor yo lo he visto sanar a través de mi cirrosis hepática. Entonces, que Él no haya visto. Y no haya visto, ¿por qué? Porque no cree. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Le puse ejemplo los dos testigos del Apocalipsis. Él dice que es la iglesia o alguna interpretación de esas que dan los reformados. Y esta iglesia, ¿verdad?, tenía dones del Espíritu Santo según como dice la Escritura. Yo dejé bien claro que la Escritura sí aclara que el canon se cierra en Apocalipsis 22:18, pero él no pudo dar un texto de que los dones se cerraban. Más bien hay exhortaciones apostólicas a procurar los dones y a no prohibirlos. No impidáis que hablar en lenguas. Todo lo que yo he dicho, yo lo he probado con la historia. Ahora miren lo que él dijo, que él no sacó ni a la Dilaché ni al pastor Derma. Pero ¿cómo lo va a hacer si ellos no lo apoyan? Si ellos lo refutan. Y tampoco sacó la Escritura. Porque no dio ningún texto que sea para apoyar su postura, sino solo trató de contradecir. Yo di textos para apoyar mi Escritura, es decir, mi postura con la Escritura, y también, ¿verdad?, para refutar la postura de él. ¿Cuál fue el texto que él dio para aprobar su postura? Ninguno. Cero. Cerito. Cero. Este debate fue muy fácil, gloria a Dios, y bueno, ellos lo sabían porque no hay forma de poder probar el cesacionismo. Los primeros cristianos lo practicaron, los primeros discípulos lo practicaron. Así que con esto queda concluido el debate. Muy bien, muy bien. Reiniciamos. Muy bien, apaguemos micrófonos. Muy bien. Muy bien. 1, 2, 3. Sí, el micrófono 1, 2, 3. Sí, el micrófono está encendido. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pastor Gutiérrez. Y muy bien, un agradecimiento especial a ambos panelistas y expositores que me están acompañando en la sala. De verdad, muy agradecido por ese tiempo. Y bueno, damos ya por finalizado este debate sobre los dones espirituales. ¿Qué te parecieron los argumentos de nuestro hermano Jaime? ¿Qué te parecieron los argumentos de nuestro hermano Pastor Eduardo Gutiérrez? Bueno, lo vamos a saber ahí según tus comentarios. Así que damos ya por concluido este diálogo, debate que se estaba llevando a cabo, ¿no?, sobre los dones espirituales, si siguen vigentes o si han cesado. Y pues espero que te haya sido de mucha bendición y edificación. Así que bueno, pues antes ya de finalizar con esta transmisión, quiero saludar a nuestra hermana Maite Gutiérrez, que Dios la bendiga en gran manera, a nuestra hermana Atena JS y a todos los hermanos que nos están siguiendo esta transmisión, a Corazón de Oro, a nuestra hermana Marta, Enamórate de Jesús, y a todos los hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Bueno, si me olvido de alguien, por favor, me disculpa, son demasiados comentarios y me sería imposible leer cada uno de ellos, pero si me saludaste, te deseo que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Así que bueno, pues vamos a concluir con esta transmisión y le voy a ceder la palabra a ambos exponentes para que puedan dar ya sus palabras de despedida, sin antes recordarle a ambos panelistas que ya no podemos mencionar ni refutar ni argumentar nada acerca del debate o diálogo. Por favor, se los pido de todo corazón a ambos exponentes. Así que, Jaime, tienes la oportunidad, mi estimado, de poder despedirte. Adelante, por favor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y entonces espero que sea el público quien saque sus propias conclusiones, y nuevamente invitarlos a que vean
el canal del hermano del apologista Salvador Barragán, del cual Joel y yo somos parte, y también a mi canal de reflexionesdelpatito.com. Y como consiguiente, también muchas gracias por haber aceptado ser el moderador, hermano Joel, y también a la invitación de Eduardo Gutiérrez. Y como ya no es parte del debate, es algo aclaratorio quizá, Gutiérrez, tienes que ir a hacerte ver la próstata. Sí, O si no, toma tranquilo. No Tapsuba. mencionemos esas cuestiones, por favor. ¿Sí? Sí, te pido, Jaime, por favor. Bueno, gracias, Jaime. Gracias por tu despedida. ¿Sí? Bueno, a continuación, le cedo ya la palabra también al pastor Eduardo Gutiérrez para que se pueda despedir. Adelante, pastor. Bueno, bien, muchas gracias, ¿verdad? Absolutamente muchas gracias a todos. Primeramente, gracias a Dios todo poderoso que siempre me ayuda pues, en todos los combates que tengo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias a todos los que han participado en este debate, los que nos han apoyado. Gracias a mi hermano Joel Moody por haber moderado, ¿verdad? Tan eficiente y cordialmente. Gracias a Jaime Supo. Gracias a Jaime Supo, al cual le deseo absolutamente lo mejor. Que Dios le bendiga, que le guarde y que le ayude en toda su vida. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. A Dios sea la gloria y en Él está toda mi confianza. Amén. Amén. Perfecto. Apagamos micrófonos, pastor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos panelistas. Gracias, Jaime Supo, por haber accedido a venir a este canal para poder debatir o dialogar sobre los dones espirituales. También un agradecimiento también al pastor Eduardo Gutiérrez por cedernos su plataforma para poder dialogar este tema interesante. Y bueno, pues a todos los miembros del chat, que Dios les bendiga en gran manera. Gracias por suscribirse a esta subplataforma de YouTube, reflexionesdelpastor.com. Por favor, te pido que actives la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Dale like, comparte y comenta, por favor. ¿Sí? Así que bueno, sin más preámbulos, me despido. Soy Joel Moody. He sido el moderador de este diálogo, debate, y he estado muy complacido por la invitación. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, la República del Perú, y ha sido para mí un gozo poder ser partícipe de esta transmisión especial. Me despido y deseo que Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones, mis amados hermanos.